Un tarro de mermelada esconde una mentira, y Miss Marple no descansará hasta descubrir la verdad. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión, Jorge May. Encantaría saber desde qué parte del mundo me está escuchando hoy. Hay sus comentarios. Significan mucho para mí. Me encanta leerlos. Comencemos. Era una radiante tarde de junio en el pueblo de Hartington Mallet, de esos días soleados que hacían vibrar los setos y adornar los rosales. La esposa del vicario, la Ezra Topham, se había superado una vez más con la fiesta del jardín anual, una tradición de té suave, cotilleos más fuertes y una preparación de sándwiches de pepino casi sospechosamente impecable. Las mesas estaban dispersas por el césped de la vicaría bajo banderines y glicinas en flor. El aire estaba cargado de abejas y se oía el suave y afable murmullo de las conversaciones. Entre la multitud se encontraban los aldeanos de siempre, con sus sombreros y opiniones impecables. Estaban el coronel Barlow, con su bastón y sus opiniones inquebrantables sobre los extranjeros, la señorita Kitty Wilton, con una risa un tanto exagerada, y el joven señor Edward Lockwood, recién llegado de Londres, y aún luciendo su cinismo citadino como un abrigo a la moda. En el centro de todo, bebiendo tranquilamente su té con leve aprobación, estaba sentada la señorita Marple. Sus ojos azules brillaban bajo el ala de su descolorido sombrero de paja, y sus agujas de tejer reposaban tranquilamente en su regazo. Había venido, como siempre, no por los sándwiches, sino por el placer de observar cómo la naturaleza humana se desenrollaba, como un ovillo de lana. Las conservas de fresa habían sido el plato fuerte, preparadas con gran ceremonia por la señora Edith Bunbury, una viuda respetada, aunque imponente, conocida por sus opiniones autoritarias sobre la decencia moral y las conservas caseras Angera. En sus propias palabras, una tanda especial, reservada para la ocasión y guardada en su despensa, como las joyas de la corona. La señorita Marple acababa de probar una cucharada con un bollo y murmuró algo cortés, cuando un grito estridente cortó el aire como una cuchilla. Todas las cabezas se giraron. El sonido provenía del invernadero junto a la vicaría. Los invitados dejaron caer tazas de té. Las sillas rozaron el césped y la señora Topham parecía completamente escandalizada. Unos momentos después, la señorita Kitty Wilton salió tambaleándose, pálida y temblorosa, con sus guantes de encaje empapados de rojo. «Está muerto», jadeó, con la mirada perdida. «Está en el invernadero. Es el señor Bunbury, Edgar Bunbury. Hay sangre y mermelada por todas partes». Una oleada de confusión y horror se extendió como un reguero de pólvora. Edgar Bunbury, el único hijo de Edith, quien se creía que se encontraba en Londres, dirigiendo una extraña firma financiera, no solo había regresado a Hartington Mallet sin que se supiera nada de su llegada, sino que ahora, al parecer, estaba muerto, de forma muy violenta. La señorita Marple no acudió corriendo al lugar. Rara vez lo hacía. En cambio, miró hacia las ventanas del invernadero con el ceño ligeramente fruncido. «Mermelada de fresa», murmuró, casi para sí misma. «Siempre está bastante pegajosa». Y entonces volvió a tomar su tejido. El acero de sus agujas captó un destello de sol, aunque sus manos permanecieron quietas. En algún lugar a lo lejos sonó un silbato de policía y la fiesta en el jardín terminó oficialmente. La noticia se extendió por Hartington Mallet con la rapidez y eficacia de un incendio forestal. A la hora del té del día siguiente, todas las salas del pueblo olían igual Earl Grey, demasiado fermentado, galletas de limón y un ligero aroma a escándalo. El señor Edgar Bunbury, de 35 años, soltero, anteriormente residente en Londres, había fallecido. Fue encontrado tendido contra una silla de jardín de hierro forjado en el invernadero, con un golpe mortal en la cabeza y la pechera de su camisa manchada con lo que a primera vista
parecía sangre, pero que, al examinarla más de cerca, resultó ser una gran cantidad de mermelada de fresa de la señora Banbury. Cerca del cuerpo se había descubierto un frasco roto, con fragmentos de vidrio brillando perversamente entre los pétalos de una begonia caída. Era el tipo de muerte de la que nadie sabía cómo hablar. Violenta, sí, pero con un toque de absurdo. La sangre y la mermelada eran compañeros de cama incómodos. En la acogedora sala de estar de The Old Post House, la modesta cabaña con techo de paja de la señorita Marple, la luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas de encaje, reflejándose en las tazas de porcelana y los gastados ejemplares del Times. La señorita Marple estaba cómodamente sentada en su sillón habitual, con las agujas de tejer en la mano, aunque sus dedos apenas habían avanzado en el calcetín malva que había empezado a principios de semana. Frente a ella, el reverendo Julian Topham se secaba la frente con un pañuelo, como si deseara que alguien le ofreciera algo más fuerte que el té. «No está bien», murmuró, con la voz cargada de angustia en la casa de Dios. «Bueno, al menos al lado y en una fiesta en el jardín». Edith está fuera de sí. Apenas puede hablar. La señorita Marple emitió un suave chasquido de compasión, pero no dijo nada de inmediato. Su mirada estaba fija en un punto a media distancia, con expresión pensativa. «¿Qué hacía el señor Banbury en el pueblo, me pregunto?», preguntó por fin, con la misma ligereza con la que se pregunta sobre el tiempo. No había oído ni un rumor de que volviera a casa. El vicario negó con la cabeza. Nadie lo había visto. Según Edith, hacía más de un año que no lo veía. Creo que hubo una disputa sobre propiedades o herencias. Uno de esos asuntos en los que es mejor no profundizar demasiado. «Pero al final siempre sale», dijo la señorita Marple con dulzura, «como las semillas en la mermelada de fresa, se quedan pegadas en los dientes». El vicario la miró parpadeando, sin saber si todavía estaba hablando de conservas o de algo completamente diferente. En otras partes del pueblo, las teorías florecían con la misma fuerza que las dalias en el jardín delantero del señor Clipstone en The Red Harley Quinn. El pub local, el señor Timothy Nash, abogado jubilado y autoproclamado experto en todos los asuntos legales, explicaba con seguridad los detalles del derecho sucesorio a cualquiera que pudiera oírlo, que por desgracia era todo el mundo. «Recuerde lo que le digo», declaró, levantando un dedo y un vaso de cerveza a la vez. «Será cuestión de dinero siempre, Louise. El testamento de Edith, o quizás el de Edgar en los negocios familiares, son trampas mortales metafóricamente. Por supuesto», aunque en este caso su voz se apagó con un gesto sombrío, aprovechando el momento para lograr el máximo efecto dramático. La señorita Kitty Wilton, todavía visiblemente conmocionada por su descubrimiento, se alojaba con su tía en un bungalow junto al jardín. Había contado la historia al menos una docena de veces en cómo había entrado en el invernadero buscando una bandeja de servir y se había topado con el cuerpo. Gritó, por supuesto, dejó caer la bandeja y huyó presa del pánico. Para la angustia de Kitty era una prueba de su inocencia. Para otros, era demasiado teatral. Siempre fue una persona con mucho dramatismo, murmuró la señora Ruth Ellery a su vecina a través del seto. ¿Recuerdas la vez que se desmayó en la pantomima navideña porque alguien llevaba una máscara de lobo? Pero claro, respondió la señora Porter, apoyándose en su rastrillo. No querrás ser tú quien encuentre un cadáver, ¿verdad? Bueno, desde luego no durante la hora del té, respondió. De muy mala educación. El inspector Craddock había llegado de Match Benham a media mañana. Un hombre alto, de bigote recargado y una falta crónica de humor, tomó las riendas de la situación al instante. No era de los que se dejaban llevar por las formalidades del pueblo y no soportaba los chismes, lo que significaba que, para cuando empezó a interrogar a los invitados a la fiesta, todos los aldeanos estaban convencidos de que se perdería algo crucial.
La señora Marple, cuando se le consultó y siempre lo hicieron eventualmente, se limitó a sonreír. El inspector Craddock es muy capaz, dijo con suavidad, pero los hombres capaces no siempre son curiosos, me parece. Mientras tanto, la familia Banbury se había encerrado en duelo. Las cortinas estaban corridas, la sala en silencio, y Edith Banbury permanecía sentada como un monumento al dolor, inmóvil en su sillón orejero, con un pañuelo de encaje negro apretado contra los labios. Su ama de llaves de toda la vida, la señora Prisket, hacía todo lo posible por mantener el decoro, aunque abundaban los rumores de que se había negado a volver a entrar en el invernadero. La propia Edith se negó a hablar del regreso de Edgar Ann. Simplemente apareció. Le había susurrado al inspector. En la fiesta, sin previo aviso. Sin carta, creí que todavía estaba en Londres. Ella no dijo nada más. La autopsia había revelado poco más allá de lo obvio. Un solo golpe en la cabeza con un objeto contundente probablemente. El mismo frasco que se había hecho añicos de forma tan espectacular junto al cuerpo. El invernadero había sido limpiado demasiado rápido, murmuraron algunos, y no se había encontrado el arma homicida. Un día después, los rumores adquirieron nueva urgencia, ¿no oíste?, preguntó la señora Ellery sin aliento al entrar en la panadería del pueblo, provocando un caos en la fila para comprar bollos frescos. Edgar había estado haciendo preguntas sobre la casa, sobre las antiguas escrituras de su padre. ¿Qué significa?, preguntó el señor Wickham, el panadero, con harina en las mangas. Lo que significa, dijo la señora Ellery, inclinándose hacia adelante, que quizá quería recuperar la casa. Y eso, querida, significaría que Edith tendría que irse. Al fondo de la tienda, la señorita Marple, eligiendo media hogaza de pan de centeno, no hizo ningún comentario, pero sus ojos azul pálido estaban muy concentrados. Más tarde, esa noche, mientras la campana de la iglesia daba las 7 y el crepúsculo caía en un suave tono lavanda sobre las casas, la señorita Marple estaba sentada en su jardín entre sus guisantes. Había dejado de tejer y estaba haciendo una lista en su cuaderno. No era un antecedente policial y no se sostendría en un juicio. Era una lista de personas, y las personas, según su experiencia, eran el verdadero origen de todos los crímenes. En la parte superior escribió simplemente quién tenía que perder, y debajo, quién salía ganando. En Hartington Malat. Parecía que las respuestas a ambas preguntas podrían estar más cerca de lo que nadie imaginaba. Hizo una pausa, dándose golpecitos con el lápiz en la barbilla. Luego añadió un nombre más a la lista. Ningún sospechoso, al menos todavía no. Solo alguien que no había tocado la conserva de fresa. 2 días después de la fiesta del jardín y la prematura muerte de Edgar Banbury, Hartington Mallet se había asentado en un estado de discreta cortesía. El ritmo habitual de la vida del pueblo continuaba, el correo llegaba puntualmente, las campanas de la iglesia repicaban al mediodía, y la tienda de comestibles abría y cerraba con la puntualidad de siempre. Pero se respiraba una silenciosa vigilancia en cada rincón. Las conversaciones, antes ligeras y chismosas, ahora estaban teñidas de tensión y se desarrollaban en voz baja tras las ventanas con cortinas. El inspector Craddock había instalado un cuartel general temporal en la sala de lectura de la biblioteca del pueblo, donde las pesadas mesas de roble y el aroma de los libros encuadernados en cuero daban a sus entrevistas un aire de solemnidad. Su ayudante, un joven agente entusiasta pero nervioso llamado Barnes, recorría el lugar recogiendo declaraciones, marcando nombres y esforzándose por no inmutarse cada vez que alguien mencionaba asesinato. La señorita Marple, sin embargo, no visitaba la sala de lectura. Prefería escuchar en entornos más informales, con tazas de té, en los bancos del jardín y durante sus paseos diarios por los senderos del pueblo. Era asombroso, pensaba a menudo,
Lo que diría la gente si uno simplemente aparentara ser un poco sordo y algo despistado. Esa mañana, se encontraba sentada en un banco cerca del cementerio con la señora Ruth Ellery, quien había asumido el papel de cronista no oficial del pueblo. Ruth, siempre ansiosa por tener una audiencia, no perdió el tiempo. Te digo, Jane, ese chico era un problema, dijo, sacudiendo la cabeza con tanta fuerza que el sombrero le tembló. Edgar, quiero decir, siempre tenía esa mirada pícara, incluso de niño. Recuerdo una vez, no debía de tener más de 10 años, que puso un sapo en la bandeja de la colecta, solo para ver a la esposa del vicario desmayarse. No tenía ni un ápice de respeto. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. Los chicos hacen travesuras a esa edad, pero ese tipo de comportamiento no siempre se mantiene en la edad adulta. La señora Ellery resopló. No estoy tan segura. Ese fue bajo sospecha, ¿verdad? Y la pobre Edith nunca volvió a ser la misma. Oí que se lió con una mujer en Londres, nada menos que actriz. ¿Y perdió un buen dinero? ¿Lo hizo ahora? Reflexionó la señorita Marple, como si lo oyera por primera vez. Si Aunt Edith lo mantuvo en secreto, claro. Pero estas cosas se escapan. Y entre tú y yo, creo que el asunto de la casa nunca se resolvió del todo. Se decía, oh, en secreto, claro que Edgar quería venderla. Dijo que era demasiado para una sola anciana. La señorita Marple asintió lentamente. Eso sí que suena a un motivo, ¿verdad? Los ojos de la señora Ellery se abrieron de par en par con deleite. Justo lo que dije. Mientras tanto, las pesquisas del inspector Craddock estaban resultando menos fructíferas de lo que hubiera deseado. Los aldeanos se mostraron cooperativos en el sentido técnico, educados, incluso atentos, pero ninguno parecía particularmente dispuesto a aportar nada útil. Peor aún, las pistas en el invernadero seguían siendo escasas. No se encontraron huellas dactilares significativas en los fragmentos de vidrio. La mermelada de fresa estaba tan manchada que ocultaba gran parte de la evidencia inmediata. Say encontró una única huella de barro, medio borrada y posiblemente hecha por el tacón de una mujer, que iba desde el jardín trasero hasta la puerta del invernadero, pero nadie se había presentado a reclamarla. Te digo, Barnes, dijo el inspector con severidad mientras comíamos un sándwich al mediodía. Alguien esconde algo. Esto no fue solo un accidente ni un crimen pasional. Fue planeado, controlado. Pero ¿quién querría matar al señor Banbury, señor? Acababa de regresar al pueblo. Exactamente, murmuró Craddock. ¿Por qué venir hasta aquí sin avisar, solo para acabar muerto horas después? El cuaderno del inspector ahora contenía varios nombres pulcramente subrayados, entre ellos los más destacados: Edith Banbury, la señorita Kitty Wilton y un granjero local llamado Bernard Finch, cuya conexión con los Banbury seguía siendo incierta, pero cuya presencia en la fiesta había suscitado dudas. Finch era un hombre corpulento, de manos grandes y opiniones limitadas, conocido más por sus charlas de éxito que por su habilidad para la conversación. Al ser interrogado, afirmó haberse marchado temprano de la fiesta, tenía que encargarse de los cerdos y ni siquiera sabía que Edgar Banbury estaba presente. Ni siquiera lo vi, gruñó Finch. Estaba atrás, junto a las teteras, no junto a la mermelada. Sin embargo, más de un invitado recordaba haber visto a Finch cerca del invernadero poco antes del grito. Al parecer, había estado hablando con Kitty Wilton, en voz baja. La propia Kitty se había vuelto cada vez más solitaria desde el descubrimiento. Pálida y asustadiza, evitaba las reuniones públicas y enviaba a su tía a hacer la compra. Cuando Craddock finalmente logró conseguir una segunda entrevista con ella, parecía abrumada. Sus respuestas eran breves e inciertas. Ni siquiera conocía muy bien a Edgar Banbury, balbuceó. Solo lo había visto 2 veces en Creon, una vez en la iglesia, hace siglos, y otra vez en la fiesta anera. Era extraño, en dicha manera. Kitty dudó
Dijo algo raro Anne sobre secretos, aunque siempre se pudren desde dentro. ¿Y qué crees que quiso decir con eso? No lo sé. Anne se miró las manos. Ojalá lo supiera. El inspector notó el detalle, pero no estaba seguro. Chapin sospechaba que Kitty ocultaba algo, pero aún no podía determinar si era relevante o simplemente nervios. Al caer la tarde, Craddock había regresado a la residencia de Edith Banbury. La señora Brisket, ama de llaves, abrió la puerta con su habitual ceño fruncido. «Hoy no ve a nadie», espetó la mujer. «No se encuentra bien». «Me temo que debo insistir», dijo Craddock, entrando. «Solo unas preguntas». Edith Banbury estaba sentada junto a la chimenea, envuelta en un chal a pesar del calor. Tenía la mirada seca, pero distante. «El inspector», dijo sin volverse. «Si viene a preguntarme si maté a mi hijo, la respuesta es no». «Esa no era mi pregunta, señora Banbury». «Pero así será», dijo ella suavemente. Hubo un largo silencio. Entonces ella volvió su mirada hacia él, fija e inquebrantable. «Vino aquí con exigencias. Quería la casa. Afirmaba que papá se la había prometido antes de morir. Le dije que no tenía ningún derecho». Y se puso desagradable. ¿Desagradable en qué sentido? «Me amenazó con avergonzarme. Dijo que había cosas que no quería que el pueblo supiera. Pero le dije, esta casa es mía, mi esposo me la dejó entera». Edgar no soportaba la vida tranquila. Siempre estaba inquieto. Mencionó qué tipo de vergüenza. Edith dudó, apretando los dedos alrededor del chal. Dijo que sabía algo sobre el pasado, algo que arruinaría reputaciones. No pregunté qué. Craddock tomó nota. «¿Y dónde estaba usted en el momento del asesinato?» «En la cocina», dijo con firmeza, «con la señora Brisket, preparando las conservas». «¿Y puede ella confirmarlo?» «Ella puede». El inspector se marchó con más preguntas que respuestas. Algo en el comportamiento de Edith lo inquietó. Su calma, su claridad. Era como si se hubiera preparado mucho para este momento. Esa noche, mientras el crepúsculo se tornaba azul, la señorita Marple se encontraba al borde de la plaza del pueblo, observando cómo se alargaban las sombras. Pensó en la historia de Edith, pensó en los secretos de Edgar Allan, y pensó en algo muy simple, algo que casi se pierde entre tanta especulación. ¿Por qué, en medio de todo ese desastre, el frasco de conserva de fresa se hizo añicos al lado del cuerpo, en lugar de en su mano? Guardó su cuaderno en el bolso y se dirigió a casa. El pueblo empezaba a hablar demasiado, pero por alguna razón no decía lo suficiente. Había algo realmente pegajoso en todo este asunto. Al cuarto día del asesinato, el inspector Craddock había compilado lo que él llamaba su lista corta, un grupo selecto de individuos que, por motivos, proximidad o una vaga mala suerte, se habían encontrado en la desafortunada posición de ser sospechosos, plausible, aunque nunca lo admitiría en voz alta. El inspector había empezado a percibir el sutil aumento de la resistencia del pueblo, la sensación de que Arthington Mallet, tan pintoresco y educado, estaba cerrando filas. Encabezando la lista de Craddock estaba la señorita Kitty Wilton. Su histeria, sus inconsistencias al relatar el momento en que encontró el cuerpo y su admitida interacción con Edgar justo antes de la fiesta la convertían en una candidata ideal. Demasiado ideal, pensó la señorita Marple. Kitty había sido una niña mimada del pueblo, una chica de ojos brillantes, conocida por su encanto y sus incesantes coqueteos, pero había regresado de una breve estancia en Londres cambiada, más tranquila, más retraída. En el pueblo se rumoreaba sobre desamor, un compromiso fallido, incluso un escándalo. Nada confirmado, por supuesto, pero su aroma persistía, como un perfume viejo, adherido a un pañuelo mucho después
de que su portador se hubiera ido. No podría haberlo matado, había dicho Kitty cuando el inspector Craddock la interrogó de nuevo esa mañana, sentada en el rígido sofá de Cretona del salón de su tía. ¿Por qué habría de hacerlo? Apenas conocía al hombre. ¿Hablaste con él en la fiesta? ¿Otros lo vieron? ¿Ann qué te dijo? Las manos de Kitty se retorcían en su regazo. Ann dijo que me recordaba de hace años, que nos habíamos conocido de jóvenes. Supongo que sí, 1 o 2 veces. Era mayor, pero tenía esa forma de hacerte sentir observada, Ann. ¿Y eso te asustó? Sí, dijo con voz quebrada. Insinuó cosas. Me preguntó sobre Londres, sobre gente que conocía. No me gustó. Craddock tomó nota. ¿Te amenazó? Kitty dudó. No directamente, pero sentí como si me estuviera advirtiendo, como si supiera algo. ¿Qué exactamente? No lo sé, exclamó, y de inmediato se tapó la boca con una mano, con lágrimas en los ojos. No lo maté, inspector. Lo juro. El inspector creía que estaba asustada, pero no estaba seguro de que el siguiente en su lista era Bernard Finch. La brusquedad del granjero no le había servido de mucho durante las entrevistas. Admitió haber hablado con Kitty durante la fiesta, pero afirmó que había sido sobre una prueba de perros pastores. Solo una charla, dijo, pero el tono que Craddock recordaba en la voz de Kitty al hablar de Bernard no era el de alguien que hablaba casualmente de animales de granja. Algo flotaba entre ellos, tácito y sin resolver. La señorita Marple, por su parte, aún no había hablado directamente con Bernard Finch. Sin embargo, se había detenido en la oficina de correos del pueblo donde la señora Lydia Hargreaves repartía paquetes y cotilleaba a partes iguales. ¿Sabe, señorita Marple?, dijo en tono confidencial mientras pesaba una caja de galletas, siempre me pareció extraño que Bernard nunca se casara. Tuvo una novia hace años, se fue del pueblo, de repente, y regresó igual de rápido. Nunca de ello, pero solía visitar a la tía de Kitty. Cuando Kitty era solo una niña, le llevaba leche y huevos. ¿Vivía Kitty con ella entonces?, preguntó la señorita Marple, mientras revisaba las postales distraídamente. Lo era. Pobrecita. Quedó huérfana desde muy joven. Su tía la crió con mucha severidad. Nunca la dejaba salir después del anochecer. La señorita Marple asintió levemente. ¿Y Edgar Banbury visitó alguna vez la casa? La señora Hargreaves abrió mucho los ojos. No que yo recuerde. Pero Edith Banbury solía hablar de la chica. Decía que era demasiado bonita para su propio bien. Un peligro para sí misma y para los demás. Siempre fue de las que se pronunciaban. Y esa chica, de vuelta en la vicaría, el reverendo Topham había convocado a la señorita Marple para tomar el té y conversar tranquilamente. El vicario estaba visiblemente inquieto, con las manos aferradas a la taza, como si se aferrara a algo. No me gusta, Jane dijo, la forma en que habla la gente. Hay una especie de fiebre en el aire. Todos se observan entre sí. Esa es la naturaleza del asesinato, Julian dijo con dulzura. Saca lo peor de quienes tienen miedo y lo mejor de quienes no lo tienen. Hay más de lo que se dice, dijo. Ann lo sé. Edith vino a confesarse hace 2 semanas. No puedo contarte los detalles, claro, pero estaba profundamente preocupada. ¿Mencionó a Edgar? No, pero había culpa, Jane, de esas que no se desvanecen. La señorita Marple lo asimiló con calma. Hacía tiempo que creía que la culpa dejaba su propio aroma en el aire, sutil e inconfundible. Esa tarde, el inspector Craddock hizo una visita. Sorpresa, Edith Banbury. Ella lo recibió en el salón, con el cabello impecablemente recogido y los labios en una línea fina y decidida. Espero que haya venido con progreso, inspector, dijo con frialdad. No más especulaciones. Estoy siguiendo los hechos, señora Banbury, y los hechos son bastante confusos. Edith
arqueó una ceja. Entonces quizá estés buscando en los lugares equivocados. Me gustaría preguntarle sobre la estancia de su hijo en Londres. ¿Al sabe si tenía deuda? ¿Enemigos? Supongo que demasiado de ambas cosas, respondió ella. Era hombre de hábitos descuidados. ¿Se comunicaba contigo a menudo? Casi nunca prefería enviar notas. Demandas, sobre todo. Dinero. Siempre dinero. ¿Le diste alguno recientemente? Me negué en por qué. Ella lo miró fijamente, sin pestañear, porque estaba harto de sus interminables excusas, de sus manipulaciones. Me culpaba de todo, de la muerte de su padre, de sus fracasos, pero ya había dado suficiente. Y si hubiera amenazado con revelar algo sobre la familia, pues déjalo, dijo con fiereza. No me queda nada que ocultar. Craddock se fue con la sensación de que Edith decía la verdad, pero no toda. Había algo bajo su dignidad, algo duro y defensivo. Esa noche, la señorita Marple visitó el invernadero. El vicario lo había reabierto a regañadientes, permitiendo una observación cortés, aunque pocos aldeanos se atrevieron a entrar. El aire aún olía ligeramente a sangre y azúcar. Una tenue silueta en las baldosas marcaba el lugar donde había yacido el cuerpo. Caminó lentamente por el espacio, observando la disposición de los muebles de jardín, el ángulo del sol a través del cristal, las macetas vacías. Había una marca en el suelo que no había notado antes. Como si hubieran arrastrado algo. Se inclinó ligeramente para examinarlo. Una franja de no más de 1 metro de largo, demasiado corta para un cuerpo. Quizás se le cayó algo, o se recuperó. Se levantó y se volvió hacia la entrada. Al hacerlo, una figura se detuvo en la puerta. Era Bernard Finch. Él pareció sorprendido de verla, luego incómodo. No quería molestar, dijo con voz tensa. Solo estaba comprobando algo. Sí, la voz de la señorita Marple era dulce. Quizás dejó algo. Él no respondió. ¿O esperaba volver a ver la escena, señor Finch? La muerte es algo poderoso. Tiene una forma de persistir, ¿verdad? Él hizo gesto con la cabeza, luego giró sobre sus talones y se fue. La señorita Marple se quedó sola en el invernadero, escuchando el sonido de sus pasos alejándose por el sendero de grava. Miró una vez más al suelo, a la tenue mancha y a los cristales rotos que habían sido cuidadosamente recogidos en las esquinas. Luego regresó a casa, con su bolsa de tejer balanceándose suavemente a su lado. Había visto todo lo que necesitaba para el día, pero las piezas aún no encajaban. Lo haría en el asesinato, como la mermelada. A menudo requería calor antes de cuajar adecuadamente. En la mañana del 5.º día, Artington Mallet despertó con una brisa fresca y el persistente susurro de la expectación. Los preparativos del funeral de Edgar Bunbury se habían iniciado discretamente, y aunque no se había anunciado públicamente la fecha, existía la clara sensación de que el asunto estaba llegando a un punto de inflexión. Las conversaciones en la panadería habían pasado de la indignación a la incertidumbre, y en la plaza del pueblo, los niños que antes saltaban libremente, ahora se acercaban a sus madres, percibiendo una tensión invisible que vibraba bajo el sol de verano. La señorita Marple se sentaba junto a la ventana de su casa, como cada mañana, tomando un té suave y observando. Pocas cosas pasaban por la puerta de su jardín sin que ella las notara: carteros, perros, floristas, parejas, discutiendo en cada una ofrecía un fragmento del patrón humano más amplio que había pasado toda su vida comprendiendo. Pero hoy no fueron las personas que observaba lo que capturó su atención. Fue una carta, entregado por el joven Tommy Pringle, el chico de los recados de la oficina de correos. El sobre no tenía remitente. La letra era irregular y apresurada. La señorita Marple lo estudió detenidamente antes de abrirlo con su cuchillo de pastel. Dentro había una sola hoja de papel. Encontró algo en el ático. Por eso regresó. No confíes en nadie que diga lo contrario.
No había ni indicación de quién lo había enviado. El mensaje había sido mecanografiado a máquina. Varias letras estaban forzadas, otras apenas marcadas. La señorita Marple lo leyó 3 veces. Lo dobló con cuidado y lo guardó en su costurero. No corrió a contarle su descubrimiento al inspector. Rara vez corría a ningún sitio. En cambio, caminó el largo camino hasta la iglesia, deteniéndose para admirar las rosas y saludar a los aldeanos con amables preguntas envueltas en charlas informales. En la iglesia, el reverendo Tofum estaba ajustando los himnarios. Levantó la vista al verla entrar, con el rostro iluminado. «Jane», dijo, «estaba pensando en ti». «Eso suele ser señal de que te están acosando», dijo con una sonrisa, «pero espero que no sea así». Él se rió entre dientes y señaló un banco. Ella se sentó a su lado. «Julian», empezó después de un momento, «¿alguna vez has estado en el ático de la casa Banbury?» ¿Parpadeó en el ático? «No, no puedo decir que lo haya visto». «¿Por qué?» «Recibí una nota curiosa esta mañana anónima. Sugería que Edgar Banbury había descubierto algo allá arriba, algo por lo que valía la pena regresar a Arthington Mallet. Quizás incluso algo por lo que valiera la pena morir». El vicario parecía preocupado. «¿Qué podría haber en un ático que justifique un asesinato?» La señorita Marple ladeó la cabeza pensativa. Bueno, los áticos son lugares raros. No solo acumulan polvo y baúles viejos, sino verdades que la gente preferiría olvidar». El vicario frunció el ceño, y ella dejó que el silencio se instalara entre ellos antes de levantarse. «Creo que podría visitar a la señora Banbury esta tarde», dijo con dulzura. «Quizás permita que una anciana rememore sus recuerdos de naftalina y madera de cedro». Esa misma tarde, la señorita Marple llegó a Rosewood House con un regalo en un frasco de su propio licor de saúco y un paquete de galletas. La señora Brisket, siempre recelosa, la dejó entrar tras un instante de vacilación. Edith Banbury estaba en su sala de estar, mirando por la ventana a un jardín que ya no cuidaba. «Teji, ¿traído algo, querida?», dijo la señorita Marple en voz baja. «Nada muy emocionante, pero pensé que te gustaría un cambio». Edith levantó la vista y esbozó una leve sonrisa. «Gracias, Jane. Es muy amable. Me preguntaba», empezó la señorita Marple, acomodándose en una silla cercana, «si me dejaría mirar en su ático». «Una tontería. Lo sé, pero me he aficionado a coleccionar botones viejos. Y pensé, bueno, a veces la gente guarda cajas de costura en baúles olvidados». Edith parpadeó. «El ático, Madre mía. Hace años que no se abre. Desde que murió Henry, creo. Ni siquiera sé qué hay ahí arriba». «Mejor aún», dijo la señorita Marple alegremente. «Quizás encontremos algo delicioso». Para la leve sorpresa de la señorita Marple, Edith accedió. La señora Brisket sacó la llave del desván de un cajón del recibidor y se la entregó sin decir palabra, con el rostro impasible. Las escaleras crujieron con reticencia mientras la señorita Marple subía. La puerta del ático se atascó y cedió con un crujido polvoriento. Un olor a humedad la recibió, impregnado del aroma a lana vieja, papel viejo y veranos olvidados. Se quedó quieta un momento, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. La pequeña habitación inclinada estaba abarrotada de cajas, baúles y algún que otro mueble cubierto con sábanas amarillentas. La luz del sol se filtraba por una ventana sucia, proyectando pálidos rayos sobre el suelo. La señorita Marple se movía lentamente, abriendo tapas y escudriñando las cajas. Había libros escolares con el nombre de Edgar, escrito con una letra infantil, un soldadito de plomo al que le faltaba una pierna, un sombrero de copa apolillado, y entonces, debajo de una capa de polvo y lino, encontró una pequeña caja encuadernada en cuero con un cierre de latón. Ella lo abrió con cuidado en dentro. Había cartas, docenas de ellas, sobras amarillentos, atados con cinta,
todos dirigidos a Henry Banbury, el difunto esposo de Edith. Algunas estaban escritas con letra de mujer, elegantes e inconfundiblemente románticas. La señorita Marple leyó las primeras líneas de uno. Why Say no eran de Edith. Los volvió a colocar con cuidado, recorriendo la caja con la mirada en busca de algo más. Escondido debajo de la pila había un pequeño cuaderno negro. Contenía nombres, fechas. Candidates. La señorita Marple pasó una página, luego otra. Anne arqueó las cejas. No era sentimentalismo, era contabilidad. Registros, desembolsos discretos, y un nombre aparecía varias veces: Anne Kitty Wilton. Cerró el libro de golpe y lo volvió a dejar en su sitio, con el corazón palpitante, no por miedo, sino con la tranquila certeza de que estaba muy cerca de la verdad. Más tarde esa noche, mientras las sombras se alargaban y el aroma de madreselva impregnaba el aire del pueblo, la señorita Marple se sentó con su tejido y reflexionó sobre lo que había encontrado. El cuaderno tenía la forma de un chantaje. Las cartas olían a traición. La combinación de ambos sugería que Edgar no había vuelto a casa por capricho. Había venido armado con conocimiento, con influencia y quizás con la intención de usarla. El invernadero había sido el escenario, pero no el escenario. El verdadero drama había tenido lugar años atrás, bajo la superficie, y finalmente había estallado como una fruta madura. La señorita Marple se preparó una tetera de té y añadió una única y tranquila línea a su cuaderno. La verdad, una vez encontrada, debe elegir su disfraz. Era el amor, el dinero o la reputación lo que más importaba. Más allá, Bernard Finch estaba sentado en la cocina a oscuras de su granja, tamborileando rítmicamente con sus gruesos dedos sobre la mesa. En un rincón, una tetera humeaba olvidada. En su regazo, un papel doblado temblaba de sudor. En Rosewood House, Edith Banbury estaba al pie de las escaleras, mirando hacia la puerta del ático como si escuchara una voz de hace mucho tiempo. Y en su habitación de invitados, Kitty Wilton se miraba en el espejo, la piel pálida de su garganta, teñida de rosa donde sus manos habían temblado demasiado tiempo. Ninguno de ellos lo sabía aún, pero el tarro de mermelada nunca había sido el arma real. Había sido solo la señal, el acto final de una representación muy antigua. Y la señorita Marple, desde su posición privilegiada en Church Lane, sabía que el telón aún no había caído. Era el tipo de tarde que hacía que Arthington Mallet pareciera inocente. La luz del sol calentaba las cimas de los muros de piedra. Las abejas zumbaban en los setos, y las casas se alzaban silenciosas bajo sus techos de paja, como ancianos, satisfechos dormitando al sol. Pero para quienes tenían ojos acostumbrados al arte de la observación silenciosa, como la señorita Marple, esta tranquilidad era una fachada, un velo que ocultaba los nervios de punta y los susurros reprimidos que ahora se abrían paso por el pueblo tras las cortinas corridas, y los saludos corteses. Los ánimos estaban caldeados. La señorita Marple lo percibía en la brusquedad con la que se cerraban las puertas, en las miradas cautelosas que se intercambiaban en la tienda de comestibles, y en la forma en que la gente bajaba la voz al hablar de los Banbury. Algo había empezado a cambiar desde la muerte de Edgar, y el pueblo contenía la respiración. La señorita Marple, sin embargo, no. Sus pasos seguían siendo mesurados, su rostro sereno y sus preguntas tan inofensivas como siempre. Pero su mente, siempre más aguda de lo que parecía, estaba ahora fija en los tres nombres que habían surgido como manchas persistentes que ningún restregado podía eliminar: Edith Banbury, Kitty Wilton y Bernard Finch. Empezó con Kitty. La señorita Marple la encontró sentada en el sombreado jardín trasero del bungalow de su tía, un lugar que antaño se usaba para tomar tés de verano y podar rosas, ahora descuidado y cubierto de maleza. Kitty estaba acurrucada en una silla de mimbre,
con una manta sobre el regazo a pesar del calor. Estaba pálida, más delgada que antes, y sus ojos estaban surcados por ojeras. «Querida Kitty», dijo la señorita Marple con dulzura, sentándose a su lado, «pensé en pasarme a ver cómo te encontrabas. Has pasado por una dura prueba». Kitty esbozó una débil sonrisa. «Supongo que todos piensan que soy frágil, una muñeca de porcelana rota por un susto», no dijo la señorita Marple, sirviéndose el té del termo que había traído. «Creo que eres mucho más fuerte de lo que la gente cree. Y creo que Edgar Banbury también lo sabía». Kitty apartó la mirada rápidamente, con los dedos crispados. «¿Qué quieres decir?» La señorita Marple dio un sorbo a su té. Le dijo al inspector que Edgar la recordaba de hace años, que insinuó saber cosas sobre su vida en Londres. Dijo que le asustó a la voz de Kitty sonó tensa. «Porque sí, te creo, pero también creo que no solo hacía amenazas vagas. Tenía algo específico, algo que descubrió recientemente, quizá en el ático de Banbury». Kitty se estremeció, pero luego se recompuso. «No sé nada de áticos unknown, pero quizá sepas lo que encontró». Kitty guardó silencio un buen rato. Luego, sin mirar a la señorita Marple, dijo en voz baja: «Había cartas. No sé qué decían, solo que las agitó delante de mí. Decía que mi nombre figuraba en una... Decía que si no quería que mi pasado corriera por todo el pueblo, más me valía tener cuidado». La señorita Marple dejó su taza con cuidado. «¿Así que te estaban chantajeando?» Kitty asintió lentamente, con los ojos brillantes. «No por dinero. No pidió eso, Ann solo. Influencia and control. Ann quería algo de Edith. Yo era un medio para presionarla. Si le seguía el juego, dijo que olvidaría lo que sabía». «¿Y tú participaste?» Kitty giró la cara por completo. Con expresión sombría: «Lo intenté. Pero no paraban. Cada vez que me miraba, me sentía como si volviera a tener 14 años. Ann impotente». La señorita Marple se acercó y puso una mano sobre los dedos temblorosos de Kitty. «Creo que has cargado con demasiada vergüenza que nunca fue tuya. Edgar Banbury era cruel. Why, la crueldad, sobre todo la que tiene un rostro familiar, deja marcas que nadie puede ver». Se sentaron en silencio mientras el sol proyectaba sombras moteadas en el suelo. «¿Lo mataste, Kitty?» Sus hombros se tensaron. «No». Y la señorita Marple la creyó. Desde allí recorrió el sendero de media milla a través del bosque hasta Finch's Hill, la granja de Bernard, enclavada entre setos repletos de zarzas. Un mirlo graznó en lo alto mientras se acercaba a la puerta. Bernard Finch estaba afuera cortando lina, aunque el verano apenas lo requería. Sus grandes manos agarraban el mango del hacha con fuerza experta. La hoja se clavaba en la madera con violencia rítmica. «Buenos tardes, señor Finch», saludó la señorita Marple con voz suave. Hizo una pausa, secándose la frente con el dorso de la mano en señorita Marple. «Viene a interrogarme, como los demás». No respondió ella, acercándose Ann solo. «Verá, he estado pensando en el pasado Ann, en verdades ocultas, y me resulta curioso cómo algunos en este pueblo están aterrorizados por la muerte de Edgar Banbury, mientras que otros, como usted, parecen extrañamente tranquilos». «Bernard», apretó la mandíbula Ann. «¿De que hay que tener miedo?» «Quizás nada. Quizás solo el silencio que crece cuando la gente se arrepiente de lo que no hizo». Ann soltó el hacha. «¿Qué quiere, señorita Marple?» Ella lo miró con serenidad. «Quiero saber, ¿qué pasó entre tú y Kitty Wilton?» «Hace tantos años». Entrecerró los ojos. «Eso no es asunto tuyo. Se convirtió en mi negocio», dijo en voz baja, «en el momento en que un hombre yacía muerto en el invernadero con mermelada en el pecho y secretos en las manos». Bernard se giró y caminó unos metros. Luego se detuvo. «Ann la amaba, ¿sabes? Era solo una niña, pero tenía esa luz. Cuando se fue a Londres,
Pensé que volvería, pero algo la cambió. Anne regresó dañada, dijo la señorita Marple, y Edgar Banbury reconoció ese daño. Bernard la encaró, Anne lo usó. Amenazó con contarle al pueblo lo que sabían sobre la estancia de Kitty en Londres, sobre sus errores, que tenía cartas. Anne dijo que Edith lo sabía, dijo que todos lo sabrían pronto. ¿Le creíste? Soltó una risa amarga. No me importaba lo que supiera, pero vi lo que le hizo a Kitty. No podía dormir, no comía. Una cosa es afrontar el pasado uno mismo, otra es que alguien lo desentierre y te lo tire encima. La señorita Marple asintió lentamente. Así que fuiste al invernadero. No lo maté, dijo Bernard. Pero lo vi. Gritaba a alguien. No pude ver a quién. La puerta estaba entreabierta, y lo oí decir: lo perderás todo si hablo. Entonces oí un estruendo. Cuando entré estaba en el suelo y la otra persona, la señorita Marple, lo estudió a la cara. ¿Por qué no te acercaste? Pork Pence. Pensé que Kitty lo había hecho, pero no lo hizo. No miró hacia otro lado. No habría dejado el cuerpo así. La señorita Marple se dio la vuelta para irse. Gracias, señor Finch. Una última cosa, ¿vio a Edith Banbury cerca del invernadero ese día? Dudó Anne. Sí, a unos 10 minutos antes oí los gritos. Llevaba algo, una bandeja. Quizá. Los ojos de la señorita Marple parpadearon. Gracias. Esa noche. La señorita Marple se sentó una vez más junto a su ventana, mientras el suave tic-tac del reloj marcaba las horas de reflexión. Ahora tenía una visión más clara de lo sucedido. Anne Edgar había regresado con pruebas de una aventura, o quizás de un escándalo que involucraba a su padre. Había usado esas cartas para manipular a Kitty y presionar a Edith. El motivo se estaba aclarando, pero el método, el tarro de mermelada, seguía siendo un enigma. Un arma demasiado frágil, a menos que no hubiera sido la prevista. A Manos Q, el arma real, hubiera sido retirada después. Esa tenue mancha en el suelo del invernadero persistía en su mente. ¿Y por qué la señora Brisket había insistido tanto en que no molestaran a Edith después de la fiesta? ¿Había visto algo? ¿O había hecho algo ella misma? La señorita Marple cogió su tejido y se quedó mirando la pared que tenía frente a ella. Ella estaba cerca ahora. Las piezas estaban allí. Ella solo necesitaba organizarlos. Fue a la mañana siguiente, cuando llegó el segundo shock, menos sangriento que el primero, pero no menos potente, por su sutileza. El inspector Craddock estaba sentado a una mesita en el salón de té del pueblo, con una tetera de Darjeeling fuerte junto a su codo y su bloc de notas abierto junto a un bollo que aún no había probado. Iba por la mitad de su quinta revisión de las declaraciones de los testigos cuando entró el joven agente Barnes, con el rostro enrojecido y movimientos agitados. Señor, dijo Barnes, casi tirando una silla con las prisas. Ha habido un robo. Craddock levantó la vista, indiferente. Estamos en medio de una investigación de asesinato, Barnes. A menos que le hayan robado las tartas de crema al panadero, tendrá que esperar. Es la casa Rosewood, señor, dijo Barnes sin aliento. Señora Banbury. Craddock se levantó de inmediato. Llegaron y encontraron el lugar desordenado, no precisamente saqueado. No había cristales rotos, ni señales de entrada forzada, pero el estudio había sido revuelto, cajones entreabiertos, papeles esparcidos, la puerta de un armario abriéndose de par en par. Edith Banbury permanecía como una estatua en el pasillo, con la espalda erguida y la mirada apagada, con algo más cercano a la furia que al miedo. Salí a dar mi paseo matutino, le dijo a Craddock con voz quebrada, y cuando regresé 20 minutos después, lo encontré así. Cerraste la puerta detrás de ti, siempre lo hago. Pero el pestillo de la ventana de la cocina lleva años turbulento. Craddock examinó la ventana. No había ninguna manipulación evidente, pero una mancha en el alféizar, la tenue huella del tacón de una bota,
sugería que alguien había entrado por el jardín. El rastro terminaba en la hiedra. ¿Del exterior en que se llevaron?, preguntó Credach. Todavía no estoy segura, respondió Edith, pero sospecho que es la caja del ático. Eso hizo que Craddock se detuviera. ¿Sabías que Edgar había cogido algo del ático? Lo sospechaba. Subió el día antes de la fiesta. Lo oí andar por ahí, no dijo que buscaba. ¿Y viste lo que había en la caja? Sellowhice. Después de su muerte, volví a subir. Lo encontré escondido debajo de sus viejos libros de texto. Craddock la observó atentamente y... ¿qué contenía? Edith dudó solo un instante. Cartas viejas y una libretita. ¿Puedo preguntar por qué no informó esto antes? Ella lo miró directamente, en voz baja y mesurada, porque creía que no tenía nada que ver con el asesinato. Quemé las cartas Anne. En cuanto al cuaderno, lo guardé en el cajón del estudio, donde ahora ha desaparecido. La confesión provocó una oleada de incredulidad en la sala. Barnes se movió incómodo detrás de Craddock. El propio inspector apretó los labios hasta formar una fina línea. «¿Entiendes?», dijo lentamente, «que, al ocultar esa información, has obstruido una investigación policial». «Estaba protegiendo a mi familia», dijo Edith, sin arrepentimiento. Las cartas contenían cosas que nadie necesitaba ver, cosas de hace mucho tiempo, y el cuaderno nunca lo leí completo. Tenía pensado dártelo eventualmente, pero aún no lo habían decidido. Anne Craddock asintió con fuerza. «Bueno, alguien más ha decidido por ti». Se giró hacia la puerta. «Buscaremos huellas y revisaremos el jardín, pero si me permite una sugerencia, señora Bunbury, si surge algo más, espero que me lo informe de inmediato». Después de que se fueron, Edith se quedó un largo rato sola en el estudio. La brisa de la ventana de la cocina levantaba los bordes de los papeles esparcidos. Su rostro era indescifrable. Más tarde ese mismo día, la noticia del robo llegó a la señorita Marple, por el canal habitual, a la sobrina de la jefa de correos, quien había oído al ama de llaves del vicario hablando con el señor Nash, quien se encontraba demasiado cerca de la lechera frente a la frutería. Como solían ocurrir en Harthington Mallet, esta venía adornada con detalles on yarn roto, una cortina manchada de sangre y una misteriosa figura encapuchada que se vio huyendo por los campos. Nada de eso era cierto, por supuesto, pero no tenía por qué serlo. La señorita Marple tomó su té temprano y caminó hasta la vicaría, donde encontró al reverendo Topham paseando por el jardín. «Supongo que ya lo habrás oído», dijo, con el aspecto más preocupado que jamás lo había visto. «El allanamiento», sí, respondió la señorita Marple, sentándose en un banco. «Y lo encuentro muy peculiar». «Peculiar? Bueno, si alguien hubiera querido destruir el contenido de esa caja del ático, lo habría hecho antes del asesinato. Y si hubiera querido evitar que el inspector la encontrara, habría quemado el cuaderno junto con las cartas. Pero no lo hicieron, a lo que sugiere». La señorita Marple alzó la mirada. «Ese alguien no supo lo que había en esa caja hasta después de la muerte de Edgar Hunk. Y ahora teme lo que pueda revelar». El reverendo Topham frunció el ceño. «¿Pero quién?». La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. «Esa es la cuestión, ¿verdad?». Salió de la vicaría y se dirigió al sendero que había detrás de la propiedad de los Bunbury. Allí, como sospechaba, la hiedra mostraba una rotura, una ligera curva en los tallos por donde había pasado recientemente alguien más grande que un pájaro. Cerca encontró una tira de tela enganchada en una espina. Lana Grisan se la guardó. Esa noche invitó a Kitty Wilton y Bernard Finch a tomar el té. Kitty llegó primero, frágil y insegura, con las manos enguantadas, temblando ligeramente al quitarse el sombrero. Bernard llegó tarde, con las mejillas sonrojadas y un ligero olor a tabaco de pipa y heno. La señorita Marple los recibió con su gracia habitual y los sentó a ambos en su pequeña mesa de cocina. Bajo el tic-tac del reloj de pared,
y el retrato de su tío abuelo Ambrose, a quien una vez habían confundido con un obispo en un hotel de la costa, y disfrutaba demasiado de ese prestigio como para corregir a nadie. «Me alegra que hayan venido», dijo la señorita Marple, sirviendo el té. «Verán, creo que todo este asunto ha empezado a girar en torno a lo que se encontró y se llevó del ático de Edith». Bernard frunció el ceño. «Creí que dijiste que encontraste el cuaderno». «Lo hice, pero alguien más lo quería. Y ahora ha desaparecido. Lo que me interesa es el momento. Edgar fue asesinado, y poco después, alguien se arriesgó a entrar en la casa Rosewood para recuperarlo. No destruirlo, sino recuperarlo. Eso sugiere conocimiento». Kitty palideció. «¿Crees que alguien lo leyó después de su muerte? Quizás, o quizás alguien conocía su contenido desde el principio y esperaba que estuviera bien escondido. El robo sugiere pánico en urgencia». Bernard gruñó. «¿Quién lo querría tanto como para entrar en la casa de Edith?» La señorita Marple los estudió a ambos. «Quizás la mejor pregunta sea ¿qué contiene? Los nombres, los pagos, el registro de secretos no del control». La voz de Kitty tembló. «¿Estamos en peligro, señorita Marple?» «No, querida», dijo con dulzura. «Pero alguien sí lo es. Quien mató a Edgar Banbury no lo hizo en un ataque de ira, sino para enterrar algo que lo destruiría. El cuaderno fue solo una parte». Se levantó y se dirigió a su escritorio, donde sacó un papel doblado. «Encontré esto escondido detrás de un panel suelto en el invernadero. Probablemente lo pasaron por alto durante la limpieza. Es parte de una carta, rota y manchada de agua, pero aún legible en algunos puntos. Dice: «Lamento informarle que la herencia pasará íntegramente a la Ezra Edith Banbury. Cualquier reclamación de la niña conocida como…». Levantó la vista el niño conocido como… y falta el nombre. «Pero creo que podemos adivinarlo, ¿verdad?» Bernard palideció. A Kitty se le cortó la respiración. La señorita Marple lo dijo en voz baja. «Hubo una aventura hace mucho tiempo entre Henry Banbury y otra persona. Edgar debió de encontrar pruebas de ello, y el hijo de esa aventura no era Edgar, era otra persona completamente distinta». «Kitty», susurró, «¿crees que soy?» La señorita Marple asintió. «Es posible». Tu tía, con lo estricta que era, acogiendo de repente a un niño sin familia. La gélida distancia de Edith Banbury. El desdén de Edgar, todo encaja. Bernard se inclinó hacia adelante con la voz tensa. «Entonces, ¿quién hereda?» La señorita Marple sostuvo su mirada. «Eso, mi querido señor Finch, puede ser precisamente lo que alguien está desesperado por evitar al día siguiente de su encuentro con Kitty y Bernard Finch». La señorita Marple se despertó con el familiar zumbido de la intuición, apretando los límites de sus pensamientos. El sol apenas había asomado por los tejados de Arthington Mallet, y sin embargo, su mente ya estaba ocupada con el asunto en cuestión, el asesinato de Edgar Banbury. No se trataba, como parecía al principio, de venganza, emoción, ni oportunidad. Se trataba de herencia, legado y la amenaza de ser descubierto. En un pueblo como Arthington Mallet, el legado lo era todo. El peso del linaje pesaba tanto como la hiedra en los viejos muros de piedra. Y los secretos, una vez arraigados en el tejido familiar, podían pudrirse a lo largo de generaciones si se dejaban supurar. Pero la señorita Marple había aprendido algo a lo largo de los años. Los secretos nunca estaban tan enterrados como se creía. Dejaban rastros en el comportamiento, en los silencios, en curiosas omisiones, y de vez en cuando volvían del desván en forma de una carta hecha jirones o un cuaderno olvidado. La señorita Marple se sentó a la mesa del desayuno y revisó sus notas. Quedaban 3 posibles sospechosos, aunque ninguno encajaba en el molde clásico de asesino. Pero claro, los asesinos
rara vez lo hacían. Kitty Wilton había sido víctima en su día abandonada, quizás ilegítima, dañada por una ciudad cruel y hombres crueles. Bernard Finch, cuyo silencio y protección hacia Kitty se basaban en algo más profundo que la culpa. Tenía sus propios secretos, pero no de los que mataban a Edith Banbury. Orgullosa, serena y ahora más vulnerable de lo que quería parecer. Los ojos de la señorita Marple se detuvieron en su nombre. Edith había perdido a su hijo, pero lo había perdido mucho antes del golpe fatal. La distancia entre ellos era evidente para todos, incluso en la rigidez con la que se refería a él, a mi hijo, en lugar de Edgar. No había allí calidez, tan solo de ver quizás, y resentimiento. La señorita Marple creía que la respuesta no residía en el arma homicida ni en las baldosas del invernadero manchadas de mermelada y sangre. Residía en el carácter, y el carácter de Edith Banbury se había forjado en silencio y decoro. Una mujer así solo mataría por algo que creía plenamente justificado. Entonces la pregunta fue, ¿en qué creía Edith que tenía que proteger? Última hora de la mañana. La señorita Marple había hecho una discreta visita al despacho del abogado en Match Benham, donde se había presentado el testamento del difunto Henry Banbury, con su habitual amabilidad persuasiva y una sutil mención de antiguos lazos familiares. Se le permitió echar un vistazo rápido a los documentos pertinentes. Como sospechaba, la herencia había pasado íntegramente a Edith Banbury tras la muerte de Henry. No se mencionaba a Edgar ni a ningún otro heredero, pero guardado en el expediente había un codicilo sin firmar, nunca presentado ni presenciado, que nombraba a un segundo beneficiario en caso de descubrirse un hijo extramatrimonial. No se incluía ningún nombre, pero la fecha coincidía curiosamente con la llegada de Kitty Wilton a Artington Mallet. La señorita Marple regresó a casa. El aire estival, caliente y denso, apretaba las ventanas. Se sentó en su salón y cerró los ojos un momento, pensando. Necesitaba confirmación, no de culpa, sino de motivación, y para eso necesitaría un tipo de prueba muy específico. Esa noche, la señorita Marple escribió 3 notas idénticas. Cada uno era breve, y sin firmar. La verdad está a punto de salir a la luz. ¿Han encontrado el cuaderno? Nos vemos en el invernadero de Rosewood House a las 9, página Eman, si quieres detener lo que viene. Los envió a mano, uno entregado a Kitty Wilton, uno a Bernard Finch y uno a Edith Banbury. Luego, a las 9 menos cuarto en punto, se deslizó por la puerta trasera del jardín de Rosewood House. La llave que Edith le había dado una vez por una razón completamente distinta aún funcionaba. El invernadero estaba en silencio. El aire interior estaba cargado de calor y el tenue y persistente olor a azúcar y tierra. La señorita Marple se colocó justo fuera de la vista, detrás de los grandes helechos rastreros que bordeaban la pared lateral izquierda. Sus largas hojas constituían un excelente escondite para una anciana que antaño se había ocultado tras muchos setos similares. A las 9 en punto, la puerta se abrió con un crujido. Kitty Wilton entró, pálida y con la respiración entrecortada. Echó un vistazo rápido a la habitación. Luego caminó hacia el centro y se quedó inmóvil. Unos momentos después, la puerta se abrió de nuevo. Bernard Finch entró. Frunció el ceño al ver a Kitty. ¿Tú? Dijo. ¿Tú también recibiste una nota?, respondió Kitty. No eres la única. ¿Quién los envió?, preguntó a Marple. Creo que se giraron cuando la puerta se abrió una vez más. Edith Banbury entró, serena como siempre, vestida con una blusa de cuello alto y una falda larga. Su mirada se posó en las otras dos. Entonces, dijo, alguien está jugando. La verdad, dijo Kitty en voz baja. Dijeron que encontraron el cuaderno. El rostro de Edith
se ensombreció. Ese cuaderno nunca debió existir, sí, dijo Kitty. Y prueba que Edgar sabía de mí, de lo que soy. La voz de Edith era cortante. ¿Y qué es eso exactamente? Kitty la miró a los ojos. Soy la hija de Henry Ann, ¿no? Se hizo el silencio. Bernard Finch dio un paso adelante. Con la mirada fija en Edith. Díselo, dijo. Las manos de Edith se apretaron a sus costados. No lo sabía, no con certeza. No hasta que leí esas cartas después de la muerte de Edgar Ann. Tu madre fue una insensata, Kitty. Sedujo a un hombre débil que traicionó sus votos y te dejó aquí para que yo la encontrara. Criaste a Edgar como si fuera el único que importaba, dijo Kitty. Él era mi hijo, espetó Edith. Eras una mancha en mi matrimonio, un recordatorio. Te acogí porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. Ann Bernard se interpuso entre ellos. Y cuando Edgar se enteró, Edith se volvió hacia el Quarry. Dijo que se lo diría a todo el mundo. Ann quería humillarme, reclamar la mitad de la herencia, que Kitty fuera legítima, y no podía permitirlo. ¿Por orgullo?, preguntó Kitty. No, dijo Edith con frialdad, Ann, porque no se lo merecía. Odiaba este pueblo. Me odiaba. Lo único que siempre quiso fue tomar, arruinar y despilfarrar. Why? Oh. Por culpa de ella, creía tener influencia. Sí que tenía influencia, dijo Bernard. Suficiente para asustarte. Edith apretó los labios. Fui al invernadero esa noche con té y una bandeja. Quería razonar con él, pero se rió de mí. Dijo ya había contactado con un abogado, que pronto medio pueblo lo sabrían y entonces se detuvo. Ann bajó la voz. Vi el frasco en la mesa. El de la fiesta lo recogían y le di un golpe. No hubo dramatismo ni lágrimas, Ann, solo firmeza. Lawmate, dijo Edith, porque no podía dejar que el pasado arruinara todo lo que construí, ni por Ellen ni por nadie. En ese momento, la señorita Marple salió de detrás de los helechos. Me temo, señora Banbury, que todo lo que usted construyó ya estaba en ruinas, dijo con calma. Simplemente no quería verlo. El rostro de Edith no cambió. Ann, ¿tú organizaste esto?, preguntó. Sí, dijo la señorita Marple, porque la culpa es astuta, pero no lo suficiente como para resistir una última oportunidad de explicarse. Edith miró a Kitty, luego a Bernard, y luego volvió a mirar a la señorita Marple. Supongo que llamarás a la policía ahora. La señora Marple asintió suavemente. Ann, sí, pero creo que ya lo sabrán. Tras ella, la puerta principal se abrió de nuevo y entró el inspector Craddock, seguido del agente Barnes. Craddock miró a Edith Banbury sin alegría, sino con una especie de tristeza, silenciosa y cansada. La señorita Marple se volvió hacia Kitty y Bernard. Puede que no hayas heredado la casa, Rosewood dijo en voz baja, pero has heredado la verdad, y ese suele ser un legado más poderoso que paredes y ventana. Kitty asintió, con los ojos brillantes. ¿Te pasan, Bernard? Le puso una mano en el hombro, y mientras Edith Banbury era llevada silenciosamente, el invernadero quedó otra vez en silencio, salvo por el susurro de los helechos y el suave zumbido de los insectos de verano en el exterior. Durante unos días tras el discreto arresto de Edith Banbury, el pueblo de Harthington Mallet permaneció sumido en una bruma aturdida. El sol aún brillaba, los pájaros aún cantaban, y el vicario aún pronunciaba su sermón dominical sobre los peligros del orgullo y el secretismo, aunque su voz sonaba inusualmente tensa. Pero tras la pacífica rutina yacía un residuo de inquietud, como ceniza tras un incendio. No fue solo el asesinato lo que inquietó a los aldeanos. De todo, los asesinatos en la ficción eran emocionantes, y se hablaba de ellos con entusiasmo en clubes de lectura y cenas. Era la verdad, tras este
lo que persistía, que una de los suyos, la elegante y formidable Edith Bunbury, había cometido semejante cosa, no por locura ni desesperación, sino por la decisión deliberada de proteger un legado que había construido sobre cimientos frágiles. Comprenderlo perturbó el alma de Hartington Mallet, más que cualquier agente de policía. La revelación había llegado como una tormenta lenta y sigilosa, no como un trueno, y fue la señorita Marple quien guió suavemente el rayo hasta la tierra. Había pasado los días desde entonces, sentada tranquilamente en su salón, tan modesta y discreta como siempre. Aunque su participación no se reconoció públicamente, el inspector Craddock era demasiado formal para tal cosa. Era bien sabido que sin ella, el caso podría haberse resuelto lentamente o no haberse resuelto en absoluto. Una mañana tranquila y nublada, el propio inspector fue a visitarla, no por obligación, sino en silencioso agradecimiento. Trajo una caja de bombones y una carta del jefe de policía. Ella aceptó ambos con gracia y guardó la carta sin leerla. Para más tarde, siempre logras encontrar lo que todos los demás pasan por alto, dijo Craddock, mientras estaban sentados en su jardín trasero, bebiendo debajo las rosas trepadoras. No es cuestión de astucia, respondió la señorita Marple con suavidad, sino de prestar atención. La gente siempre te dirá quién es, inspector. Solo hay que saber qué escuchar. Craddock asintió, aún así. Esa última conversación en el invernadero fue una genialidad. Atraer a los tres sospechosos a la habitación al mismo tiempo, permitiéndoles hablar libremente. La señorita Marple hizo un pequeño encogimiento de hombros, sin comprometerse. Nunca me correspondió acusar, dijo, solo dejar que la verdad saliera a la luz. Y así fue, dijo Craddock, aunque era frío y austero. Seguí de pie, sacándose las migas de los pantalones. Debo volver a la comisaría, aún quedan trámites. La señora Bunbury ha contratado a un abogado. Por supuesto, no rebatirá los hechos, pero se habla de disminución de la capacidad, duelo, trauma persistente. La señorita Marple lo observó mientras se marchaba con expresión ilegible. Una vez que él desapareció por el camino, ella volvió a tejer, dejando que el ritmo de las agujas aliviara la tensión que aún sentía, porque aún no estaba terminado. Todavía no. Más tarde ese día, Kitty Wilton vino a llamar. Ahora era diferente. Seguía siendo delicada, seguía hablando con suavidad, pero su postura había cambiado. Había en ella una firmeza que antes no tenía. Llevaba un vestido azul pálido y no llevaba guantes. Y al entrar en el salón de la señorita Marple, lo hizo con la tranquila confianza de una mujer que se había enfrentado a algo profundo y terrible, y había sobrevivido. «Vengo a darte las gracias», dijo Kitty, «y a preguntarte algo». La señorita Marple sirvió té en 2 tazas de porcelana con motivos florales, y le ofreció un trozo de pastel de semillas. «Estoy escuchando, querida. ¿Crees que realmente era la hija de Henry Bunbury?» La señorita Marple se tomó un momento. «Creo que no hay otra explicación que se ajuste también a la circunstancia. Las cartas, el codicilo del testamento, la reacción de Edith, incluso la ira de Edgar, todo apunta a esa conclusión». «Pero no hay pruebas», dijo Kitty. «En realidad, no», dijo la señorita Marple con suavidad. «No es la clase de prueba que se podría presentar ante un tribunal. Pero hay otras verdades en el mundo, esas que se sienten en la médula, no escritas con tinta». Kitty se miró las manos. «Siempre me pregunté por qué mi tía nunca me dejaba acercarme a Rosewood House. ¿Por qué Edith siempre me miraba a través de mí? No a mí. Era una mujer que vivía según las reglas», dijo la señorita Marple. «Pero el mundo a menudo ignora las reglas cuando hace sus propios planes». Kitty guardó silencio un momento. «¿Qué pasará con la finca ahora?» «Eso dependerá», dijo la señorita Marple. «Si se respeta el testamento original, la casa queda a nombre de Edith, y si es encarcelada o declarada incapaz,
los tribunales podrían intervenir, pero el codicilo, aunque no oficial, podría guiar la reevaluación del patrimonio. Es posible que usted sea nombrado beneficiario, sobre todo si Edith decide confesar plenamente. No lo quiero, dijo Kitty. Quiero irme de este lugar. Es hermoso, pero está demasiado lleno de sombras. Entonces deberías, dijo la señorita Marple asintiendo. Pero solo cuando hayas reclamado lo que te corresponde por derecho, no por codicia, sino para cerrar el capítulo. Mereces ser reconocido. Kitty miró hacia la ventana, donde una abeja volaba perezosamente sobre los guisantes. Supongo que la casa se sentirá bastante diferente ahora. Sí, respondió la señorita Marfla, más vacío, pero también más tranquilo. Ese silencio, que llega después de una larga tormenta. Kitty se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Bernard dice que podría venir conmigo a Londres. Empezar de cero. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Eso suena muy sensato. Borrón y cuenta nueva es un don excepcional. Kitty hizo adiós, señorita Marple. Tras marcharse, la señorita Marple se recostó en su silla, mientras la luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas. El caso se había resuelto, pero aún quedaban secuelas emocionales. Pensó en Edith Banbury, la orgullosa e inquebrantable. Edith, sentada sola en una sala de detención, con la mirada fija en la pared. Había matado no por pasión, sino para preservar sus ilusiones, su sentido del orden, de lo que debería ser una vida, y sin embargo, al hacerlo, había borrado lo que quedaba de Elan. La señorita Marple no la juzgó. En realidad, no. Había visto demasiado como para pensar completamente de una cosa u otra. Esa tarde, el vicario pasó por allí con el sombrero en la mano. El obispo me ha dicho que se leerá una carta en la próxima reunión del consejo, dijo. Un benefactor anónimo ha aportado fondos para restaurar la vidriera. La señorita Marple arqueó las cejas. ¿En realidad? Sí, dijo. Me pregunto si sabes quién es. Ella sonrió. Puedo hacer una suposición fundamentada. Bueno, dijo el vicario con ojos amables. Sea quien sea, ha devuelto la luz a un rincón oscuro. Y con esto se fue. La señorita Marple se levantó y se dirigió a su escritorio. Abrió un pequeño cajón y sacó la copia original de la carta rota, que había encontrado en el invernadero, ahora prensada y conservada. El nombre nunca se había revelado, pero ella misma lo había escrito a lápiz. La niña conocida como Catherine Wilton. Volvió a colocar la carta en su sitio y cerró el cajón. La casa estaba en silencio ahora, con las ventanas abiertas al aire del atardecer. A lo lejos, un mirlo cantaba sobre los tejados, y en algún lugar, una campana de la cena sonó suavemente. El asesinato había sido resuelto, pero lo más importante es que también surgió la pregunta que se escondía debajo. ¿En quiénes nos convertimos cuando nuestros cimientos son mentiras? En el caso de Kitty, esperaba la señorita Marple, se tratara de alguien completamente nuevo y enteramente suyo. Mañana llegaría Hartington Mallet, siempre resistente, volvería a florecer. El escándalo finalmente se había asentado, como polvo fino en los alféizares de Hartington Mallet, y como con todo polvo, la gente lo limpiaría con el tiempo, hasta que solo quedara una tenue película, de esas que solo la señorita Marple percibiría con ojo perspicaz, y un suave murmullo de nunca desaparece del todo. ¿Sabe? El pueblo había recuperado su ritmo constante, aunque el ritmo se había alterado ligeramente. Las conversaciones eran más cautelosas. Las sonrisas cargaban con el peso del recuerdo. Y Rosewood House se alzaba silenciosa al final del camino. De entrada, ya no era la gran matriarca del pueblo, sino algo más tranquilo, enherido, vigilado y expectante. Había aparecido un cartel de "Se vende", clavado discretamente en el borde del césped, por un hombre de Match Benham,
que tuvo la decencia de parecer avergonzado. Se daba por sentado que Kitty Wilton heredaría, y aunque no se había hecho ningún anuncio formal, se había visto al abogado de Londres hablando con ella en el césped con gran deferencia. La propia Kitty había cambiado de nuevo, caminando con suavidad, con una gracia que podría confundirse con fragilidad, pero sus ojos ya no se movían bruscamente al oír su nombre. Ahora se movía con una autoridad serena, ganada no por herencia, sino por la supervivencia. Pronto dejaría Arthington Mallet. Todos lo sabían. Se lo había dicho a la señorita Marple. Una última tarde, tomando el... Encontré un pisito en Hampstead, dijo con voz suave pero segura. Un trabajo en una editorial. Es modesto, pero es mío. La señorita Marple sonrió sobre su bastidor de bordado. Un comienzo modesto suele ser un buen comienzo. Descubrirás que la vida se vive mejor con una costura resistente. Bernard Finch no iría con ella, al menos no todavía. Se quedaría para la cosecha, dijo. Había cerdos que cuidar y campos que ver durante el verano. Pero nadie dudaba, ni siquiera la señorita Marple, de que, una vez que la temporada cambiara, él también lo haría. Mientras tanto, el inspector Craddock había regresado a su puesto con un curioso cariño por el pueblo que tan problemático le había resultado al principio. Había dejado una sola botella de buen whisky escocés para el vicario y una breve nota para la señorita Marple, que decían con respeto y con alivio. En cuanto a Edith Bunbury, su caso se desarrolló discretamente. No hubo juicio, solo una audiencia privada en la que se la declaró mentalmente incapacitada para soportar procedimientos prolongados. La trasladaron a un centro privado a las afueras de Bath. Afortunadamente, los periódicos se mantuvieron al margen. Quizás por respeto al apellido, quizás porque los detalles eran demasiado aburridos para el apetito de los buscadores de escándalos. La señorita Marple la visitó una vez. Los jardines estaban impecables. Edificios de ladrillo rojo envueltos en hiedra trepadora, enfermeras que hablaban en voz baja y algunos pacientes que paseaban o se sentaban en silenciosa contemplación bajo árboles cuidadosamente podados. Edith Bunbury estaba sentada en un banco cuando llegó la señorita Marple, con el rostro pálido pero sereno. «Me preguntaba si vendrías», dijo Edith. «Me pareció justo», respondió la señorita Marple. «Nunca fuiste una desconocida para mí, Edith, y no todos los que toman malas decisiones son malas personas». Edith apartó la mirada. «Supongo que querrás preguntar por qué». «Ya sé por qué», dijo la señorita Marple con suavidad. «Querías proteger algo que no se podía proteger. El pasado tiene una forma de rehacerse, ¿lo aprobemos o no?» «No quise que terminara así», susurró Edith. «Te creo», dijo la señorita Marple, «pero la intención no siempre basta». Hubo un largo silencio entre ellos, llenado solo por el suave susurro de las hojas en el viento. «¿Lo sabe?», preguntó Edith. «Finalmente, Pochi». Edith asintió. Y con el tiempo, creo que lo aceptará plenamente. Ella merece más de lo que yo le di. «Encontrará lo que necesita», dijo la señorita Marple. «Le diste la vida, Edith, y a veces eso basta». Ella se puso de pie, se sacudió la falda y colocó un pequeño paquete en el banco. «Conserva de fresa», dijo. «Es mía. Pensé que te gustaría. Es bastante menos llamativa que el último frasco que encontraste». Edith esbozó una leve sonrisa. Cuando la señorita Marple regresó al pueblo, la recibió la suave luz de las farolas de gas y el ladrido lejano de un perro que perseguía a un conejo cerca del prado. Todo volvía a su sitio. Pasó junto a la panadería, donde el señor Wickham limpiaba sus mostradores. Pasó junto al salón de té, donde las chicas reorganizaban los pasteles para la multitud matutina. Pasó junto al cementerio,
donde el campanario se alzaba como solemne testigo de todo lo que pasa. El vicario, que estaba de pie junto a la puerta del monasterio, le saludó con un saludo con el sombrero. Jane dijo: «Ha sido un verano raro». «Todos los veranos son raros», Julián respondió ella con una sonrisa. «Solo fingimos lo contrario». «Sí», rió entre dientes. «Tienes una forma de hacer que incluso el asesinato parezca, bueno, instructivo. Lo es, si lo permitimos. La tragedia puede ser una especie de maestra». Miró al cielo. «El otoño ya casi está aquí». «Sí», dijo la señorita Marple. «Es hora de poder almacenar y hacer inventario». Esa noche, sentada en su sala, la lámpara proyectaba un resplandor dorado sobre la alfombra. Los libros y la delicada taza de té que había tenido durante más de 30 años. Sacó su cuaderno, el que había usado durante todo el caso, y hojeó las páginas en cada sospechoso, cada conversación, en cada pista. Llegó a la última página, y con su letra suave y firme, escribió: el motivo fue el legado, el arma, el miedo, el medio, el control, pero al final fue el orgullo el que apretó el gatillo». Cerró el libro, ató la cinta y lo devolvió al cajón que estaba al lado de su silla. Afuera, el viento soplaba por el jardín, trayendo consigo el aroma de las rosas tardías y la promesa de días más frescos. Al final, nadie en Arthington Mallet hablaría mucho del asesinato. Se desvanecería en la historia del pueblo mencionado, solo ocasionalmente en murmullos y miradas, como el año en que el río se desbordó o cuando un rayo cayó sobre la cabina telefónica, pero para la señorita Marple permanecería otro recordatorio de las frágiles, feroces y fascinantes complejidades de la naturaleza humana. Y mañana, como siempre, se despertaría temprano, pondría la tetera y miraría por la ventana. Habría chismes que escuchar, pájaros que contar y, posiblemente, el leve indicio de otro secreto esperando a ser descubierto bajo la niebla de la mañana.